El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La conferencia titula ¿Qué pasa cuando pecas? La gente no lo entiende, es sabia en su propia opinión, y los que son sabios en su propia opinión viven ofendiendo a Dios. Todos queremos sentirnos perdonados por las cosas malas que hemos hecho. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el perdón? El cristiano cree que todos sus pecados son perdonados por la sangre de Jesús. ¿Es así o no es así? Es así. Pero vamos a aclarar con la palabra estas dos realidades, la de tu pecado y la del perdón de tus pecados. ¿Qué es pecado? La definición de pecado, la más clara que encontramos en la Escritura, está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. El pecado es infracción, transgresión de la ley. En otras palabras, pecar es incumplir, quebrantar la ley, violar la ley. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa quebrantar? Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 20. Entonces dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, es decir, se paró, donde estaba más alto que el pueblo, se paró sobre una tarima, sobre un estrado, y les dijo, así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantan los mandamientos, los principios de Jehová? No les vendrá bien por ello. Por haber dejado, abandonado, ofendido a Jehová, Él también los abandonará, los dejará. Por eso es que les dije que hay que prestar atención a estas cosas, porque la gente piensa que puede vivir pecando y que Dios les sigue escuchando. Y por eso es que viven vidas frustradas, amargadas, sin frutos y sin crecimiento. Quebrantar es pasar por alto, es rechazar, es rebelión, es sublevación. Y todo eso se define en una palabra, pecado. Primera de Juan 1:4 dice, el pecado es la infracción de la ley de Dios. Porque la palabra pecado puede referirse al hecho de estar apartado de Dios, apartado de sus leyes en general, ya sea por ignorancia, sea por incredulidad, sea por actos de desobediencia específicos, pero en ambos casos las consecuencias del pecado son igualmente desagradables. Y Dios entregó sus leyes a la humanidad para enseñarnos a vivir en armonía con Él y con los demás. ¿Qué tanto le importa a Dios el pecado? No lo tolera. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y Habacuc 1:13 dice, tus ojos son demasiado puros para mirar lo malvado. No puedes tolerar la maldad. Entonces, ¿qué tanto le importa a Dios el pecado? No lo tolera. Y esto puede parecer poco importante. Y nosotros comenzamos a pensar, pero ¿no ha pagado ya Jesús por todos los pecados? ¿Por qué estar preocupado por el pecado cuando Dios te ama y te ofrece un maravilloso plan para tu vida? ¿Han escuchado ese mensaje? Ese mensaje es una parte
de la verdad. No es un mensaje completo, es una parte de la verdad. Eso te hace mirar tus pecados como errores, como simples equivocaciones en la vida. Pero Dios nunca, jamás, en ninguna forma, ve el pecado como poca cosa. Ejemplo, por un pecado Adán y Eva fueron expulsados, exiliados, desterrados del paraíso. Uno. Por el pecado en los tiempos antiguos, Dios trajo el diluvio sobre los habitantes de la tierra porque la maldad en el corazón de ellos era de continuo al mal. Por el pecado de las ciudades impenitentes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el fuego que cayó del cielo. Por el pecado del pueblo de Israel estuvieron los israelitas dando vuelta en el desierto por 40 años. Entonces está claro que Dios odia, aborrece, abomina, detesta el pecado. El problema, el inconveniente, la dificultad es que la mayoría de las personas toman el pecado como algo que los hace sentir bien. Lo cometen y no sienten la más mínima censura, el más mínimo reproche de parte de Dios. Dios es amor, es una porción del mensaje. Dios es bueno y tiene un propósito para nuestra vida, es una porción del mensaje. Pero Dios no tolera el pecado de nadie. Y ese es el saldo del mensaje. Cuando Adán y Eva pensaron que podían conocer el mal y no ser conquistados por él, por eso fue que pecaron. Porque el diablo les dijo, conoceréis el bien y el mal. Y ellos dijeron, necesitamos conocer esto. Así que Adán y Eva pensaron que podían conocer el mal y no ser conquistados por el mal. Pero nosotros nunca vamos a ser como Dios. Dios conoce la existencia del mal, pero a Dios no lo toca el mal. Él no se deja vencer por la maldad. Pero nosotros somos atraídos a lo malo, al mal. Y fácilmente cedemos ante ella, ante la maldad. ¿Qué pasa cuando pecas? Cada vez que pecas, el Espíritu de Dios que vive dentro de vos se entristece, se aflige, se angustia y algunas veces sentirás lo que Él siente porque provocará Él mismo que te sientas culpable para que te arrepientas. Cuando Dios te da convicción y comienzas a sentir aquí que la cosa está mal, estás sintiendo lo que el Espíritu de Dios que está aquí adentro está sintiendo. Cuando pecas, estás escogiendo en ese instante vivir de forma independiente de la voluntad de Dios. Dios es amor, en el sentido de que cuando pecamos nos sigue amando. Pero igual vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Y cuando estemos sufriendo, igual nos sigue amando. Pero igual vamos a sufrir las consecuencias. El pecado no hará que Él te odie, pero sí estará muy triste por tus ofensas y estará entristecido hasta que te arrepientas. Efesios 4:30. Y no entristezcan, dice, no apenen, no aflijan al Espíritu Santo de Dios, con el que han sido sellados para el día de la liberación definitiva. Entonces, para entender cómo te afecta el pecado, vamos a observar la diferencia que hay entre tu relación con Dios y tu compañerismo
con Dios. Primero, tu relación con Dios comenzó cuando recibiste a Cristo. Primera de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí comenzó tu relación. Pero tu compañerismo con Dios comenzó también cuando recibiste a Cristo. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Tu relación con Dios es eterna. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, su gran compasión, nos ha hecho nacer, emerger de nuevo a una esperanza, a una expectación viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia, un legado incorruptible, un legado que no se corrompe, incontaminada la herencia, no se contamina, es duradera, reservada en los cielos para ustedes. Dije, tu relación es eterna, pero tu compañerismo puede ser obstaculizado. Salmo 12, del 3 adelante. Decía el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano y se volvió mi verdor, mi juventud, mi frescura en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, te expresé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y recién tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces tu relación es eterna, porque Él te ha dado una herencia, un legado. Pero tu compañerismo con el pecado tiene obstáculos. Tu relación con Dios se mantiene únicamente por Dios. Juan capítulo 10, verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy a esas ovejas vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, tu relación con Dios se mantiene únicamente por Dios, pero tu compañerismo con Dios se mantiene en parte por vos. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y no solamente es fiel, es justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Tu relación con Dios nunca cambia. Hebreos 13:5. Sean las costumbres de ustedes sin avaricias, contento de lo presente, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero tu compañerismo con Dios cambia cuando pecas. Salmo 66:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite en ellos Dios. O sea que el pecado no afecta la relación eterna que Dios tiene contigo, porque esa relación eterna fue establecida cuando confiaste en Jesús para que Él pagara tus pecados. Él murió por todos tus pecados, pasados,
presentes y futuros. Porque en aquel tiempo tu vida entera estaba en el futuro. Así que Él te perdona tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Han sido totalmente perdonados y tu relación con Dios está segura. Sin embargo, el pecado afecta tu compañerismo. ¿Qué significa compañerismo? Compañerismo significa que vives tu vida en la tierra con Él momento a momento. El pecado afecta tu comunicación con Él y también tu efectividad, tu garantía para hacer su voluntad, porque el pecado te aturde, te atonta, te confunde, para que no puedas hacer nada de las cosas que Dios quiere que hagas o que pienses. Salmo 32 del 3 adelante. Mientras no confesé mi pecado, decía el salmista, mi cuerpo iba decayendo de gemir todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor de verano. Así me sentía decaer, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Esta es la forma correcta de responder, reconocer, confesar el pecado. El salmista no se está justificando, tampoco está negando su pecado, no lo está escondiendo, sino que lo confesó, lo declaró, lo manifestó. ¿Qué significa entonces confesar los pecados y arrepentirse? ¿Qué es confesión? Primero, confesión es estar de acuerdo con Dios. Él ya sabe que tú pecaste. Por eso es que quiere que seas honesto. ¿De qué te sirve esconder tus pecados si ya sabe Dios que has pecado? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en Dios porque Él es justo. Nos va a perdonar de nuestros pecados y nos va a limpiar de la maldad. Entonces, confesar significa admitir libremente nuestro pecado y aceptar la actitud que tiene Dios ante él. Y al confesar, estamos reconociendo que Cristo ya pagó la multa por todos nuestros pecados y que la confesión trae perdón y reconciliación instantánea por la muerte de Cristo en la cruz. Por eso les digo siempre, hay que tener cuentas cortas con Dios. Cuando uno peca, el Espíritu Santo es como si activara un botoncito adentro y hay un malestar interior. Entonces uno comienza a sentir que el espíritu que está adentro se está afligiendo porque uno ha contaminado su casa, su templo. Entonces ese es el instante de confesar. Si uno dice más tarde, después se endurece y comienza a minimizar el pecado y pierde ese compañerismo con Él. Así que cuando te arrepientes, cambias tu actitud con respecto al pecado, porque estás afirmando que te equivocaste y que estás de acuerdo con Él, pero que no quieres vivir o seguir ofendiéndolo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me siento culpable? Hay ocasiones en que te vas a sentir culpable aún después de haber confesado tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque quieres castigarte por lo que hiciste. Y pensamos que Dios siente lo mismo, pero no es así. Él no nos trata como nosotros merecemos. Por eso también parte de nuestra confesión debe tener gratitud, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y basándonos en eso, Dios dice, y no me acordaré de sus pecados y maldades. Hebreos 10:17. O sea que si nosotros tenemos la actitud correcta de confesar
y declarar al Señor nuestro pecado, Él nos va a perdonar. Y si sigue esa actitud, no viene de parte de Dios, si sigue ese sentimiento maligno. Hay que aprender a dar gracias a Dios y eso implica fe. ¿Por qué? Porque está reconociendo lo que dice la palabra, aunque no lo sienta, pero lo que dice la palabra es verdad. Y enojarte con vos mismo lo único que hace es enfocarte en tu pecado y no en la gracia del perdón de Cristo. Estamos hablando de una verdadera confesión. No es pecar y permiso, Diosito, y Dios te va a decir, seguí nomás, hijito. No es así. Tiene que ver arrepentimiento de haber lastimado, entristecido el corazón de Dios. Por eso es que hacemos muchas cosas al revés. E inclusive confundimos la tentación con pecado, pero en realidad todos somos tentados. Incluso Jesús fue tentado, pero sin pecado, porque Él no cayó en la tentación. Él no pecó. Si estás siendo tentado, no te castigues, más bien reconoce de dónde viene la tentación y reacciona contra ella y corta. No cedan a los pensamientos. Inclusive puedes pedir fuerzas para evitar el pecado. Lo que no debes hacer es condenarte por ser tentado, porque la tentación no es pecado. Pero acariciar el pecado para caer en tentación sí es pecado. Dios te ha perdonado completamente por todas las cosas que has hecho. Y Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si Él no te está mirando o se vuelca para ver tus pecados y tus fallas de condenación, tampoco debes hacerlo vos. Por eso la Escritura dice, nunca más me acordaré de tus pecados y maldades. Y si Dios no te condena, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aceptar su perdón. Porque la nube de culpabilidad se ha ido y el perdón de Dios es total. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el crecimiento espiritual incluye, 1, crecer en el conocimiento y comprensión de la palabra, o sea, de la Escritura. 2, disminución del pecado personal. 3, aprender a practicar las cualidades de Cristo. Y 4, crecer en la fe y confianza en Dios. Estos principios de vida cristiana nos dan libertad. Libertad de la culpa y de la condenación. Libertad para vivir la vida cristiana en abundancia. Libertad para vivir como Dios quiere. Porque a fin de cuentas, esa es la vida más satisfactoria, agradable y placentera. Pero lo que no se entiende es que este crecimiento tiene un proceso, tiene un desarrollo, una ampliación, hasta volverse como Cristo y poder brillar, poder reflejarlo. Y eso toma tiempo crecer. Y el problema es que nadie quiere esperar. Todos lo quieren rápido y eso no es posible. Esto es como los viejos que dicen, quisiera ser joven, pero con la experiencia de ahora. Eso no se puede. O como dicen los jóvenes, quiero tener la experiencia de un viejo, pero seguir siendo joven. Ninguna de estas dos cosas se puede hacer. Ninguna de estas dos cosas es posible. ¿Por qué? Porque para llegar a viejo uno tiene que desarrollar ciertas áreas de carácter. Si no se pasa tiempo con Dios, no van a aprender nada. Es con Él que nosotros aprendemos.
Es con Él que aprendemos a esperar también. Hay que negarse para las cosas de uno para que Él crezca. Mengo el querer las cosas así, rápido, 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 y el ya pues Dios. Lo único que falta es que le digan, ya pues Dios, contéstame, tengo que irme a recoger a mi hijo al colegio. Lo único que falta es que le digan eso al Señor. No es así. Hay que dedicarle un tiempo, negarnos a nosotros mismos. ¿Tienes que trabajar todo el día? Bien. Da gracias a Dios que tenés trabajo. Pero a tu descanso te niegas para entregar un tiempo a Dios. ¿Acaso Dios no sabe que trabajaste todo el día? ¿Acaso Él no sabe lo que sientes, lo que te duele, lo que te fatiga, lo que te incomoda, tus necesidades? ¿Acaso no lo sabe? Lo sabe todo. Pero sin embargo hay una demanda permanente, un tiempo con Él. Es como si el Señor te dijera en el día, quiero estar contigo. Dame un tiempo. Póngase de pie. Comienza a hablarle a tu Dios. Si no tienes esa relación, así como te digo, esa relación de amor continua, permanente, como te digo, arregla tus cuentas. Es lo único que te va a hacer crecer. Es lo único que te va a hacer entender las cosas eternas. Ahí vas a encontrar consuelo para tu necesidad. Ahí vas a ser formado en lo secreto, en lo oculto. Ahí Dios te va a mostrar tu propio corazón. Ahí vas a poder entender qué es lo que demanda Dios de tu vida. Ahora, si quieres, repita conmigo y dígale, Señor, muchas veces sentí que algo pasaba en mi interior. No me había dado cuenta que mi pecado te entristecía, te afligía, te angustiaba, y yo sentía algo, pero no sabía lo que era. Reconozco que he escogido muchas veces vivir en forma independiente de tu voluntad. Confiaba o confiando que tú eres amor. Y confiando que eres amor, decía, Él me sigue amando. Pero no sabía que yo te seguía haciendo sufrir, haciendo entristecer, haciendo llorar a veces dentro de mí. No percibía en realidad la tristeza que causaban en ti mis ofensas. Quiero pedirte perdón por haberte afligido tantas veces, por no entender lo que en realidad hace el pecado en ti. Confiado en la relación, olvidé el compañerismo y huí de ti. He vivido en la tierra, momento a momento, ofendiéndote, lastimándote, porque la comunión se había cortado y ni me había dado cuenta. Confieso que te he lastimado. Por eso es que admito libremente que pequé contra ti. Perdóname y te doy gracias, Dios, porque tu palabra también dice que si confieso mis pecados, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ese es un privilegio y yo te lo agradezco. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.